Continuamos, Alberto, con más cosas. Sí, porque además estamos recibiendo noticias que hablan de un triste giro en la vida de muchos afectados por las hipotecas. Además del drama que viven ya, muchos de ellos también han sido estafados por prestamistas. Para evitar esta imagen, cada vez son más las personas que acuden a la figura de un prestamista e inmediatamente esa persona desconocida se convierte en su esperanza, en su cartucho para no perder su casa, su vida. El préstamo privado en España es legal, pero siempre se tiene que hacer ante notario y no dejarse llevar por anuncios como estos. Indicado para personas que no tengan justificación de ingresos y o quieran refinanciar sus deudas a través de una hipoteca hasta 15 años. A algunos prestamistas particulares no les importa que estés en la lista de morosos. Desde la plataforma Afectados por la Hipoteca denuncian que cada vez son más los que se aprovechan de las personas que están a punto de perder su casa. Es la estafa por la estafa. Y esto es lo que le habría pasado presuntamente a María. ¡Este estafador! ¡No puede con no! Ante la desesperación y la falta de ahorros, ella y su familia acudieron a un prestamista pensando que les podría ayudar. ¡Sí se puede! Pero nada más lejos de la realidad. De tener una deuda de 68.000 euros con el banco, ahora dicen que la tienen de 150.000 euros con el hombre del que no saben nada. Aquí vemos que se ha cometido una estafa. Nosotros lo vemos, los jueces no, por lo visto no lo ven. Una deuda que solo pueden saldar con su vivienda. Una vivienda que construyeron con sus propias manos y que hoy han estado a punto de perder. En septiembre que vuelva a llegar una carta donde ponga otra fecha nueva, con una hora nueva, me imagino, o si hay un acuerdo y este señor da la cara, que está desaparecido. Y a esta familia catalana también le habría pasado lo mismo. Según la abuela, habían pedido dinero a una sociedad prestamista a la que le entregaron como aval su casa. Una casa de la que fueron expulsados. Impotencia porque nos han engañado, porque lo mío no es una hipoteca, lo mío es una estafa. Las deudas pueden llegar a multiplicarse por 3 si se acuden a préstamos privados. Para conocer un poco más esta realidad está con nosotros Rafael Mayoral, abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca. Rafael, ¿son estos casos aislados o conocéis algunos más en todo el país? ¿Están haciendo el agosto los prestamistas particulares? Bueno, digamos que es un fenómeno que se ha ido extendiendo durante todo este momento de crisis y que hay que lanzar un mensaje muy claro. La gente que tenga problemas con la hipoteca lo que tiene que hacer es acudir a las plataformas de afectados por la hipoteca, organizarse y pelear colectivamente. No hay soluciones mágicas. Intentando o planteando soluciones mágicas, lo que se están produciendo son auténticas estafas en las que se imponen unos contratos absolutamente abusivos que solo podemos hablar de contratos de usura. Precisamente quería preguntar eso, ¿dónde está el límite para vosotros entre una ayuda para una persona desesperada y lo que es directamente usura? Porque se mueven en la legalidad. Bueno, yo creo que el problema fundamental es que en nuestro país en el año 1995 se despenalizó la usura. Desgraciadamente hemos visto cómo para proteger la especulación inmobiliaria y para proteger la especulación financiera, en el 1995 el nuevo Código Penal dejó de contemplar la usura como un delito que desde 1908 así se había contemplado y ha quedado simplemente como un ilícito civil, dificultando lógicamente la protección de las personas frente a desaprensivos o frente a la propia banca que tiene prácticas auténticamente usurarias muy parecidas a las de los prestamistas privados. Rafael, en el caso, por ejemplo, de María, en el caso de Santiago, tiene de nuevo que volver a plantearse salir de su casa dentro de un tiempo. Claro, hablamos de una persona que ahora debe dinero a un particular y también tiene que seguir pagando su hipoteca. Entonces, ¿qué soluciones planteáis vosotros desde La Paz para este caso, por ejemplo? Bueno, la pregunta habría que hacérsela a su señoría si se ha leído ese contrato, al señor juez o la señora jueza que está llevando ese procedimiento, y si ha contemplado el contenido de ese contrato, si ha visto si eso no es un contrato abusivo y si sería conveniente anularlo. Hay que tener en cuenta que la semana pasada tuvimos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba el procedimiento de ejecución hipotecaria como ilegal y contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los jueces deberían empezar a aplicarlo y de inmediato paralizar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, como si han solicitado 12 de las 14 fuerzas políticas españolas que se encuentran en el Parlamento Europeo. Hasta la fecha el Gobierno no ha respondido
ante esa resolución, ante esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de obligado cumplimiento para el Estado, tanto para el Gobierno, para el Parlamento como para los jueces. ¿Tendría que serlo con carácter retroactivo para gente que se hubiera visto afectada por este tipo de problemas, una vez que se plantee el Gobierno ponerlo en marcha? Sin lugar a dudas, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca no tenemos ninguna duda que es necesario implementar las medidas incluidas en la iniciativa legislativa popular que contó con el apoyo de más de 1,5 millones de personas y acabar inmediatamente con las deudas perpetuas derivadas de procedimientos de ejecución hipotecaria y, por otra parte, conseguir la paralización de los desahucios con el reconocimiento del derecho al alquiler social. Son medidas de mínimos unidos al reconocimiento de un derecho a un procedimiento con todas las garantías. Creemos que son medidas de mínimos que se tienen que reconocer cuanto antes, porque de otra forma se están violando los derechos humanos, como reconoce esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otras que vendrán después, porque hay que recordar que hay más de 14 cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fecha de hoy y que al mismo tiempo se están incumpliendo también las observaciones generales del Comité DES y la doctrina asentada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a desalojos forzosos. Rafael Mayoral, abogado de la paz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ayudarnos a comprender un poco mejor esta realidad. Gracias a vosotros. Continuamos además, Adela, con lo que es sin duda una de las noticias clave del día. Sí, pero me gustaría que antes hiciéramos un pequeño comentario sobre esto, que ya es ahondar más en la desgracia. Es decir, no tengo dinero, me agarro un clavo ardiendo y encima me vuelven a estafar. Hay que poner medidas. Claro, es que hablar de ética, hablar de moral, cada vez parece que cuesta más trabajo, ¿no? Es decir, ante la desgracia ajena siempre aparece alguien que, aprovechando esa desgracia, puede encima incrementarla. En situaciones desesperadas de contenido económico, las ofertas que se te hacen, los préstamos inmediatos, sin garantía, de coge el dinero de forma instantánea y tal, eso es una trampa a la que uno acude en una situación de angustia personal, de desesperación, que luego además lo que hace inmediatamente es incrementarte el problema. Insisto, es aprovecharse de la desgracia. Y lo que ha dicho el abogado de la plataforma, bueno, es que hay cosas que necesitan regulación, Es un doble castigo, sobre ¿no? todo información. Chema, claro, eso es lo que iba a decir. Información y regulación. Primero, el doble castigo. Cuando hay un desahucio, la manera de arreglarlo, desde luego, es que haya una cobertura estatal para evitarlo, ¿no? Y que esas medidas antidesahucio de verdad fueran tan efectivas como se vendieron en su momento. Y en segundo lugar, cuando el desahucio ya no queda más remedio que ejecutarlo, evidentemente que las personas que están en esa situación debilitada y vulnerable, que tengan información, como decía el experto, ¿no? Tienen que tener información para saber que hay otras fórmulas que tomar antes que ponerse en manos de estos usureros o malnacidos, ¿no? Es que yo creo que la cuestión fundamental aquí, a mí sí me gustaría hacer un reconocimiento que yo creo que se le debe a la plataforma antidesahucios, que ha conseguido, ha sustituido el asesoramiento, el apoyo, claro, que debía ser público, que ha conseguido una concienciación social y unas medidas y que a mí me parece muy importante y que es una iniciativa de la sociedad civil. Y segundo, lo que yo creo que es fundamental es atajar el fondo del problema. Yo creo que no es posible que en un país como el nuestro desarrollado a nadie le echen de su casa. Es decir, es que no es posible, tendremos que tener alguna manera de evitar eso. Y efectivamente, como dice Maite, las medidas que anunció el Gobierno en el tema de los desahucios no parece que estén funcionando muy bien. Yo creo que la solución es la que han dado pues bastantes economistas y bastante gente, que es que cada persona negocie con su banco cómo pagar la hipoteca para que no te echen de tu casa. Es decir, es que yo creo que eso es lo fundamental. No estamos hablando ya de recuperación. No van las cosas ya mucho mejor. Bueno, pues yo creo que esto de los desahucios, de verdad, se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar. Parece de perogrullo, pero las cosas al final no son así. Bueno, tenemos que volver.